El escándalo en el set de Bondage explotó como una bomba, y nadie lo vio venir. La noticia sacudió al mundo del espectáculo con una intensidad que dejó a todos sin palabras. Las imágenes que circularon en cuestión de minutos encendieron un debate masivo en redes sociales. El silencio inicial de los protagonistas solo aumentó la expectación. Lo que parecía un rodaje normal, se convirtió en el centro de la polémica más comentada del año. El set, que debía ser un lugar de trabajo, se transformó en un campo de rumores. Las cámaras captaron momentos que rápidamente se volvieron virales, y que no dejaron indiferente a nadie. El público comenzó a especular con lo que realmente ocurrió detrás de las escenas. La tensión se podía percibir en cada detalle, en cada gesto, en cada mirada esquiva. Los comentarios estallaron en todas las plataformas digitales, multiplicándose sin control. La etiqueta con el nombre de la serie alcanzó tendencia mundial en pocas horas. Nunca antes un rodaje había generado tanta controversia en tan poco tiempo. Los protagonistas se vieron obligados a enfrentar la presión mediática, que crecía como una bola de nieve. La producción, por su parte, trató de controlar los daños con comunicados ambiguos. Pero las explicaciones vagas solo alimentaron el misterio. Cada frase mal interpretada se convirtió en un nuevo titular. Los seguidores exigían respuestas claras y directas. Sin embargo, lo único que recibieron fue un silencio incómodo. La situación desató un debate entre críticos de televisión y expertos en entretenimiento. Algunos aseguraron que todo era parte de una estrategia de marketing para impulsar la serie. Otros, en cambio, señalaron que el escándalo era demasiado arriesgado para ser planeado. Las discusiones se extendieron a programas de tertulia y entrevistas en vivo. Cada voz aportaba un ángulo diferente al caso. El fenómeno trascendió más allá del set, invadiendo la conversación pública en todos los niveles. Los fanáticos de la serie reaccionaron con sentimientos encontrados ante lo sucedido. Unos expresaban indignación y pedían respeto para los involucrados. Otros defendían la producción, convencidos de que el drama solo añadía atractivo. En cada publicación, se podía ver la división de opiniones reflejada con intensidad. El fandom se convirtió en parte activa de la polémica. Mundo. Su participación fue clave para mantener el tema en el foco mediático. La pasión de los seguidores demostró ser más fuerte que cualquier campaña publicitaria. El rodaje, marcado por la polémica, dejó al descubierto tensiones internas entre actores y producción. Filtraciones anónimas aseguraban que la convivencia en el set nunca fue sencilla. Algunos hablaban de discusiones frecuentes y malentendidos constantes. Estas versiones, aunque no confirmadas, añadieron más leña al fuego. El público devoraba cada detalle como si se tratara de un capítulo más de la serie. La ficción y la realidad parecían confundirse en un mismo relato. El efecto de este escándalo no tardó en reflejarse en la industria. Productores y colegas del medio comenzaron a dar su opinión públicamente. Muchos coincidieron en que era un caso sin precedentes en el mundo de las series. El interés de los medios internacionales amplificó el alcance de la noticia. En cuestión de horas, lo que empezó como un rumor local se convirtió en un fenómeno global. La magnitud del caso sorprendió hasta a los más experimentados en la industria televisiva. El nombre de la serie alcanzó niveles de popularidad inesperados, gracias al escándalo. Incluso quienes nunca habían oído hablar de ella, ahora comentaban sobre el tema. Los buscadores registraron un aumento récord en las consultas relacionadas. Cada nuevo artículo publicado se compartía miles de veces en minutos. Las cifras de interacción crecieron como espuma en un vaso agitado. El fenómeno demostró el poder de la controversia en la era digital. Los medios aprovecharon cada detalle para mantener la noticia en primera plana. Desde los grandes titulares hasta los pequeños blogs, todos hablaban de lo mismo. El relato se fue moldeando según las interpretaciones y versiones que circulaban. Cada día surgía una nueva teoría sobre lo ocurrido en el set. Algunas resultaban más descabelladas que otras, pero todas generaban interés.
El ciclo mediático se retroalimentaba de la curiosidad colectiva. La incertidumbre sobre el futuro de la serie se convirtió en el centro de la conversación. Muchos se preguntaban si la producción lograría terminar los capítulos planeados. Otros dudaban si el escándalo afectaría la reputación de los actores principales. Las apuestas sobre un posible retraso en el estreno no tardaron en aparecer. La tensión entre los seguidores era evidente, cada uno defendiendo su hipótesis con pasión. Nadie quería quedarse fuera de la conversación. El desenlace era lo más esperado. Los protagonistas, presionados por la ola de críticas, finalmente rompieron el silencio con mensajes breves. Sin embargo, las declaraciones no fueron suficientes para calmar la polémica. El público exigía más explicaciones, más detalles, más verdad. Cada palabra pronunciada se analizaba con lupa. Las reacciones inmediatas demostraban que el tema estaba lejos de agotarse. La presión mediática se mantenía firme como un huracán. Las imágenes del set se convirtieron en símbolo de este escándalo inesperado. Cada captura fue compartida millones de veces en redes sociales. Los rostros tensos de los actores se transformaron en memes virales. El humor y la crítica se mezclaron en una misma ola digital. Lo que parecía un drama privado, ahora era parte de la cultura popular. El alcance del fenómeno era imparable. El eco del escándalo llegó incluso a quienes no consumen televisión habitualmente. Personas ajenas a la serie comenzaron a opinar y tomar partido. El caso trascendió el entretenimiento para convertirse en tema social. Las discusiones en bares, oficinas y hogares giraban en torno al set de Bondage. La historia se volvió omnipresente en la vida cotidiana. Nadie parecía escapar de ella. Los más críticos aseguraron que la polémica dejaría cicatrices en la carrera de algunos involucrados. Otros afirmaban que, por el contrario, el escándalo impulsaría aún más su fama. La dualidad de opiniones mantenía viva la llama de la discusión. Cada argumento encontraba un contraargumento igual de fuerte. La verdad parecía perderse en un mar de versiones. El ruido mediático era tan fuerte como imposible de detener. La producción, en un intento de recuperar el control, anunció cambios en la dinámica del set. Se hablaba de nuevas medidas de seguridad y protocolos más estrictos. Sin embargo, muchos dudaban de que esas decisiones fueran suficientes. La confianza del público se había visto afectada profundamente. Reconstruir la credibilidad no sería una tarea sencilla. El reto estaba planteado, y todos esperaban ver cómo lo enfrentarían. Las consecuencias del escándalo también alcanzaron al mundo digital de influencers y creadores de contenido. Cada uno aportaba su versión, buscando sumarse al fenómeno. Los videos, análisis y comentarios se multiplicaban por miles cada hora. La noticia se volvió material indispensable para generar visitas y reproducciones. La polémica, lejos de apagarse, se alimentaba con cada nueva publicación. El ciclo parecía interminable. El set de Bondage se convirtió en sinónimo de caos y controversia. Lo que antes era solo un espacio de rodaje, ahora simbolizaba un torbellino mediático. La línea entre la ficción y la realidad desapareció por completo. El público ya no distinguía entre lo que pasaba en pantalla y detrás de ella. La confusión era parte del espectáculo. El drama era tan real como televisivo. El poder de las redes sociales se evidenció en cada etapa de esta historia. La rapidez con la que se propagó la noticia fue abrumadora. Lo que sucedía en un solo lugar se transformaba en tema global en minutos. La viralidad se volvió protagonista silenciosa del escándalo. Sin ella, nada de esto habría alcanzado tales dimensiones. El mundo digital demostró ser juez y amplificador. El impacto emocional en los actores también fue objeto de especulación constante. Algunos medios aseguraban que había lágrimas detrás de cámaras. Otros hablaban de enfrentamientos verbales y tensiones imposibles de ocultar. La presión de trabajar bajo ese escrutinio parecía insoportable. Cada día en el set era un nuevo reto. La estabilidad emocional se puso en juego. La noticia también abrió un debate sobre los límites de la privacidad en el entretenimiento.
¿Hasta qué punto los actores deben exponer sus conflictos? ¿Dónde termina el derecho a la intimidad y empieza el interés público? Estas preguntas dominaron columnas de opinión y debates televisivos. La situación se convirtió en un caso de estudio mediático. La frontera entre lo personal y lo profesional se difuminó por completo. La intensidad del escándalo demostró la fragilidad de las producciones televisivas frente a la opinión pública. Un solo evento fue suficiente para poner en jaque meses de trabajo. La inversión, el esfuerzo y la creatividad quedaron eclipsados por la polémica. La serie pasó de ser un producto artístico a un fenómeno mediático. El valor del proyecto ya no se medía en calidad, sino en impacto. El cambio fue radical. El caso del set de Bondage será recordado como uno de los episodios más mediáticos del entretenimiento reciente. Lo ocurrido dejó huella en la industria y en la memoria colectiva. Los aprendizajes sobre comunicación, gestión de crisis y exposición mediática serán inevitables. El público, mientras tanto, seguirá recordando cada detalle del escándalo. Lo que nació en un set terminará formando parte de la historia cultural. Nadie lo olvidará fácilmente. La tensión sigue sin resolverse y cada día trae una nueva capa de polémica. El público espera con ansias el desenlace final. ¿Habrá reconciliación o ruptura definitiva en el set? ¿Será capaz la producción de darle un cierre digno a esta historia? Las preguntas siguen abiertas y las respuestas aún no llegan. El misterio mantiene viva la atención masiva. El desenlace de este escándalo aún está por escribirse, y el mundo entero se mantiene expectante. La historia, convertida en fenómeno viral, sigue siendo la conversación principal en millones de hogares. Nadie se atreve a perderse el siguiente capítulo de este drama real. El set de Bondage pasó de ser un lugar de ficción a convertirse en un símbolo de controversia. El espectáculo ya no está en la pantalla, sino en la vida real. El público, fascinado, no quita los ojos de la historia.